El domingo pasado iniciamos estos versos y comenzamos a hablar, y quizás obviamente no puedo repetir todo cuanto dije, porque obviamente el tiempo no alcanzaría. Pero algo que enfatizábamos es que Dios utiliza este medio para hablar al profeta Ezequiel e indicarle una gran responsabilidad. Ezequiel es un profeta, ya lo habíamos dicho, y Dios lo llamó a dar un anuncio, pero utilizó la figura de un atalaya o de un centinela. Y explicábamos que los centinelas tenían una gran responsabilidad. En el caso del atalaya o del centinela, este no estaba armado con arcos y flechas. Este estaba armado o estaba bien equipado con una trompeta. Y la finalidad de la trompeta era dar aviso. Cuando el peligro se acercaba a los muros de la ciudad o cuando el enemigo se acercaba para atacar la ciudad, el centinela tenía que estar atento para sonar la trompeta y dar aviso del peligro que inminentemente se acercaba a la ciudad. Así que era responsable de avisar. Decíamos también que él no podía jugar con su oficio, no podía de vez en cuando sonar la trompeta, a ver cómo sonaba, si sonaba lindo, sonaba feo. No, era muy serio. Porque si él daba un sonido incierto o él, sonaba trompeta cuando no había peligro, la gente no iba a confiar en él. Como les contaba, ¿verdad? El cuento de la fábula del pastor y el lobo. Ahí viene el lobo, pero cuando el lobo vino de verdad, no le creyeron. ¿Por qué? Porque no tomó en serio el anuncio. También decíamos que el anuncio tiene que ser claro, preciso. ¿Por qué? Porque un anuncio incierto realmente no iba nuevamente a crear la confianza en el centinela. Así que dedicamos el tiempo del domingo pasado para hablar sobre las cualidades y las responsabilidades de ese oficio. Y decíamos, aplicándolo al presente, que nosotros tenemos una trompeta que sonar, un mensaje que dar, porque incluso cuando se habla de la palabra proclamación en el contexto griego, está hablando de alguien que hace un anuncio bien alto. Es decir, el queruso, el heraldo que anunciaba las cosas o las noticias del imperio. Y es la función que tenemos como iglesia. Y decía y finalizaba diciéndoles que hoy más que nunca, en medio de la crisis que vivimos, del momento crucial que nos ha tocado vivir, el mundo está esperando un mensaje claro, un mensaje preciso, un trompetazo de la atalaya que es la iglesia, que sea congruente y que sea un mensaje que levante, que edifique, que traiga salvación y no confusión. Porque lamentablemente usted escuchará y leerá innumerables proclamaciones y muchas veces no centradas en la palabra de Dios, que era otro elemento que les hablaba a ustedes. El mensaje de la iglesia, para que sea preciso, tiene que ser cónsono con lo que dice la palabra de Dios, porque Dios sigue hablando, hermanos, y lo hace preferiblemente a través de ¿qué? De su palabra. Y aún cuando trae profecía, trae visión, trae sueños, estos son acrisolados, son evaluados, son examinados a la luz de las Escrituras. Y todo esto es una responsabilidad de la atalaya. Recuerdo también que les dije a ustedes que todos somos atalayas. Aleluya. Porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es la que lleva esa voz, es la que suena esa advertencia al mundo presente. Y si usted es iglesia, usted es atalaya. Amén. Algunos tienen una mayor responsabilidad porque se les ha dado el ministerio de la predicación. Otros tienen el ministerio del magisterio, de la enseñanza. Otros son evangelistas. Pero a cada cual Dios le ha dado esa capacidad de ser atalayas. Ahora, lo que quiero considerar en los minutos que me restan de esta mañana es cuál fue el mensaje que debía proclamar. Ya hemos hablado las cualidades, las responsabilidades que tenía atalaya y que el Señor utilizó para hablarle a Ezequiel y la utiliza para hablarnos hoy.
Y digo que utiliza para hablarnos porque, ¿sabe qué? Les cuento este pequeño testimonio. Siempre decimos que un sermón, cuando se predica, decíamos, ¿verdad? La ilustración de los dedos, ¿verdad? El que señala así, dicen que, ¿verdad? Que tiene ¿cuántos? Tiene 3 hacia acá y este es peligroso porque va hacia arriba. Bueno, vamos a darlo. Pero, amados, lo cierto es que todas las veces al quien primero ministra el mensaje, no es así todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a mi vida primero y después entonces ustedes. Y cuando yo llegué a mi casa me puse a pensar en el sermón y tomé unas decisiones en mi corazón. Porque yo examiné que yo le hablo a mucha gente de Cristo. Y cuando encuentro a alguien me preocupo porque conozca a Jesús y le dejo saber lo que Dios tiene que decirle a él. Porque Dios tiene que decirle algo, que te ama, que quiere salvarte, que murió por ti, que derramó su sangre por ti. También hay cosas más fuertes, decirte que hay un infierno, que hay una condenación. Así que todo eso es parte de lo que Dios tiene que decirnos. Yo les decía a ustedes que aún las cosas difíciles de la palabra de Dios se pueden decir en amor. Y cuando yo pensaba en esto, dije, bueno, yo tengo que hablarle a alguna persona en particular que no lo he hecho. Tengo que ampliar ese círculo. Porque si yo amo a alguien, yo debo decirle qué Dios quiere para él y para ella. Así que, y actúe, amados. No me quedé solamente en la palabra o en el discurso, sino que di un paso a una acción, confrontado por la palabra de Dios. Para que usted sepa, es un testimonio que usted sepa que los pastores también son confrontados. El día que no seamos confrontados tendremos un gran problema. Amén. Bueno, pero la pregunta que hice hace un momento es, ¿qué mensaje tenía que comunicar Ezequiel? Y el mensaje tenía 2 vertientes. Ezequiel tenía que hablarle a los impíos y tenía que hablarle a los justos. Había un mensaje tanto para unos como para otros. Así que en el cumplimiento de esa función como atalaya, que hemos vuelto a decir, es una función que también nos concierne a nosotros, tenemos que comunicar un mensaje en ambas direcciones. A aquellos que conocen de Jesús y sobre todo a los que no conocen de Jesús. Pero puse una nota aquí que en esa comunicación debemos ser humildes. Debemos ser comunicadores entendiendo que estamos representando a Dios en esta tierra. Dios le dice al profeta, amonéstales de mi parte. Y quiero leerles un pasaje de 2 de Corintios 5:20 para enmarcar esa comunicación en un contexto muy particular. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, escuche bien, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Sea que le hablemos a los creyentes, o sea que le hablemos a los que no son creyentes, usted está hablando en el nombre de Dios. Y eso no es poca cosa. Usted está representando a Dios ante esa persona. Es más, Pablo va más lejos. Está diciendo, es como si Dios dentro de nosotros estuviese gritando. Estuviese rogando. Ustedes saben, en el plano en que uno ubica a Dios, el Todopoderoso, en alguien que ruega y que utiliza nuestras vidas. Entonces, es una gran responsabilidad. Sea que yo le hable a un creyente, a un hermano que se ha extraviado, que ha tenido un momento difícil, o sea que le hable a alguien que no conoce a Jesús. Yo tengo que ser cuidadoso como le hablo.
Porque esa persona necesita ver a Dios. Necesita ver a Cristo. De lo contrario, no me va a escuchar. De lo contrario, no recibirá mi consejo. Bueno, les decía que el profeta tiene una misión. Y la primera de ellas, dije, es advertir a los impíos. Dice el verso 8, cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, y tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, él morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Cuando traemos estos versos al contexto del Nuevo Testamento, tenemos que señalar algunas cosas. Número uno, entender que ya Dios ha hablado. Respecto al pecado, ya Dios ha dado su pronunciamiento, su sentencia. Él ha dicho, la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, verso 23. Así que ya Dios habló. Lo que Dios tiene que decir respecto al pecado, ya Él lo dijo. Ya está denunciado. Y obviamente es muerte. Pero el atalaya, al igual que Ezequiel, el atalaya de hoy tiene también una responsabilidad. Es que no puede guardar silencio ante el inminente peligro que vive la vida de alguien que está lejos de Dios. ¿Cuál es ese peligro inminente? Pablo dice muerte. Pero no significa necesariamente que tiene que morir físicamente. Porque cuando el hombre está separado de Dios, el estado de la separación de lo que es la vida se traduce como muerte. Si Dios es la fuente de vida y yo estoy separado de Dios, entonces aunque yo tenga existencia física, tendré una muerte espiritual porque no tengo relación con Dios. Pero también hay una muerte subsecuente que es terrible. ¿Por qué? Porque entonces si yo muero en el estado de separación de Dios, entonces moriré en ese estado y permaneceré eternamente en ese estado de separación con Dios. Y eso llama a la Biblia la muerte segunda. Así que cuando alguien está separado de Dios, tiene muerte espiritual hoy, y si prevalece en ese estado, tendrá muerte eterna. Y la Biblia abunda en textos bíblicos respecto a lo que les he dicho a ustedes, porque es lo que ocurre. Por eso es que yo tengo que avisarle a la gente, advertirle del peligro. Hace tiempo atrás yo leía un pequeño manual de evangelismo. Y en ese manual de evangelismo había un relato de una misionera llamada Amy Wilson Carmichael. Y ella hablaba de cómo Dios le habló a ella para que ella fuera a predicar. Ella tuvo un sueño. Y yo les he contado a ustedes esta historia otras veces, pero hay algo de la historia que repasé anoche que no les he contado. Y es que ella ve que en ese sueño hay un precipicio inmenso. Y mucha gente está cayendo al precipicio y ella comienza a preocuparse por qué cae allí. Cuando se acerca para ver, ella observa que una joven en particular estaba ciega. Y observa que la razón por la cual no ven el precipicio es porque están ciegos. Y entonces ella dice, ¿por qué no se acercan a evitar? Y ella se percata, y esto fue lo que no le he contado a ustedes, que hoy le cuento, es que ella se percata que habían unos centinelas, había unos atalayas que estaban de espalda al precipicio frente a la gente, avisándoles que el peligro estaba frente a ellos a fin de que no cayeran. Pero ella dice que había algo que le marcó profundamente. Era que entre centinela y centinela habían kilómetros de distancia. Lo que significaba que aunque había un centinela allá, no era suficiente para avisar a tal distancia el espacio que estaba descubierto. Jesús dijo, amados, la mies es mucha, los obreros son pocos. Por eso, iglesia, tenemos que entender que
usted y yo tenemos que ocupar un espacio. Y si utilizamos la visión de esta misionera como una forma de ilustrarlo, en ese espacio entre el precipicio y la gente que puede llegar hasta ese punto peligrosísimo, alguien tiene que pararse, alguien tiene que avisar. Un centinela tiene que decir: hay peligro. No puedes seguir caminando así, de espaldas a Dios, porque si sigues caminando así, te vas a precipitar, no solamente una muerte física, sino una muerte espiritual, eternal, sin Cristo. Hay que advertirlos. Y ella en la visión miraba ese espacio. Y creo que eso no ha cambiado desde que ella tuvo la visión. Es más, no ha cambiado desde que Cristo clamó al Padre y pidió que por favor se orase para que hubiesen más centinelas. Quiera Dios que en esta mañana todos, cuando estemos aquí, seamos centinelas, que advirtamos, que prediquemos, que demos la voz de alerta para que esos que andan de espaldas a Dios. ¿Sabe? Si algo debe ser muy importante en mi función como centinela, no es solamente que yo advierta, porque a veces nosotros hablamos más con lo que somos y lo que hacemos que con lo que decimos. Pablo dice, somos cartas abiertas, leídas de los hombres. Y hay veces que yo puedo decir muchas cosas, pero mi vida puede decir muy alto y muy ruidosamente y muy elocuentemente lo contrario. Y a eso trae un problema. Porque el mundo hoy tiene que vernos en una acción diferente, tanto de palabras como de hechos. El centinela tiene que ser una persona que hable la palabra, que advierte el peligro, pero que viva una vida que le dé confianza a esa palabra que estamos diciendo. Es decir, que nuestras acciones, repito, deben ser congruentes con la palabra que predicamos. Tenemos que asumir una responsabilidad. Porque si no asumimos esa responsabilidad ante las posibilidades y las oportunidades que tengamos. ¿Escuchó eso? Posibilidades y oportunidades. Quizás usted piense: ¿y cuándo yo le voy a hablar a alguien de Jesús? ¿O cómo le voy a advertir a alguien? Yo no sé mucha Biblia. Yo no soy predicadora o predicador. No soy misionero ni misionera. Pero yo siempre he dicho, y lo repito una vez más, ¿cuántas filas usted hace muchas veces? Y amado, y créame, que en esta ocasión, claro, hay unas dificultades que tenemos, pero de 6 pies usted puede hablar, no hay problema con eso, te van a escuchar. Pero cuántas conversaciones, cuántas angustias, cuántas situaciones usted escucha que se ventilan, que se expresan frente a usted. ¿Sabe? Esas son oportunidades. La gente anda con mucho miedo, mucho temor. De manera que en estos escenarios abundan las oportunidades. No de hacer un exégesis o una predicación elocuente, no, sencillamente háblale de tu experiencia, cómo tú has manejado todo esto con la paz de Dios en tu corazón, confiando en Él, aferrándote a Él, diciendo: yo me he aferrado a Cristo y he visto su mano, su provisión, su bendición, su fortaleza, su salud. Aleluya. Mire, aquí hemos desarrollado algunos momentos una actividad que le hemos llamado diálogos relevantes. Y hemos traído a los niños, jóvenes. Felicito a las damas. Oigan, es que 5 mujeres se reúnen, hay que cortarle el tiempo, porque si no. Pero qué bueno, que yo les felicito. Yo me alegra escuchar personas que quizás no predicarán un sermón, quizás no predicarán, o quizás sí lo harán, pero me gozo de oírles hablar de cómo Dios ha trabajado en sus vidas.
Ver a mi sobrina, ver a Biliani. Y tomé la más pequeña de todas, ¿sabe? Porque hay unas generalas ahí hablando también. Pero déjenme, amén, para mí me conmueve profundamente cómo puede con sinceridad hablar de sus luchas, pero a la misma vez afirmar que ella está creciendo en el Señor y que este proceso la ha llevado a reconocer la grandeza de Dios. Mire, ni yo predicando 1 hora aquí hablo mejor que ella. Sí, hermanos, de eso se trata. O sea, hay jóvenes, hay niños que tienen la capacidad de expresar el cuidado de Dios en sus vidas. Y esos son los centinelas que están allí para advertir. Porque si alguien que anda en angustia escucha lo que Dios hace, le va a crear curiosidad. De verdad. Eso que tú estás diciendo, ¿cómo se logra eso? ¿Dios hace esas cosas? Y tú le vas a decir, sí, las ha hecho en mí. La gente necesita escuchar. Así que una forma de advertirles del peligro es hablar de esta manera. Así que puede ser que alguien en ese proceso te diga como le dijo del hijo de Israel al profeta. Verso 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Mire, Dios conoce el corazón, ¿sabe? Y Dios sabe los argumentos que tenemos. Escuche el argumento que en el caso de Ezequiel, Dios le revela a él qué dice el pueblo. Vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones, nuestros pecados están sobre nosotros y por causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Verso 11, diles, respóndeles. Estamos hablando de una escritura antigua testamentaria, pero aquí hay una gracia de Dios manifestada. ¿Qué dice? Diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es decir, había gente, a la luz de lo que estoy leyendo, que ellos posiblemente decían, yo no tengo remedio. Es que yo reconozco que he hecho lo malo. Yo vivo pensando lo malo, hago lo malo y yo estoy irremediablemente perdido. ¿Será eso cierto? ¿Sabe? Dios dice, mira, diles, grítales, atalaya. Ezequiel, pronuncia y diles qué es lo que realmente yo pienso de esto. Dile, yo quiero que vivan. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Diles, yo quiero que vivan, no quiero que mueran. ¿Por qué se empecinan en vivir así? O sea, Dios les muestra el corazón. Les hace ver, no hay pecado, no hay situación en la que hayas caído que sea un muro impenetrable a la gracia de Dios. El enemigo querrá hacerte pensar que no hay remedio para ti, que no hay oportunidad de cambio. Pero no es lo que Dios dice. Dice, diles, yo vivo, dice Jehová, y no quiero la muerte. No quiero la muerte. Así que hay quienes pueden pensar que irremediablemente, pero no, hay oportunidad. Hay oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Y siempre yo reafirmo que mientras hay vida, hay una oportunidad. Increíblemente, Dios vio el pensamiento del pueblo. No increíblemente, perdón. Dios vio, porque Dios lo puede hacer. Pero muchos, increíblemente, en el día de hoy también pueden pensar igual. Y deben oír que hay esperanza. La iglesia como atalaya debe decirle al mundo, hay esperanza. Hay esperanza. Y más en un sistema como el nuestro,
donde no se nos impide ni se nos obstaculiza el predicar la palabra del Señor. Yo siempre digo que es una bendición, es un privilegio el que vivamos en un país, aún con las limitaciones que nos impongan, pero eso no es un obstáculo, no es una barrera. Podemos libremente hablar del amor de Jesús y modelar ante la gente que Dios les ama y que tienen una oportunidad. Necesitan escucharlo y necesitan verlo a través del acceso de su corazón, del suyo, dándole acceso. A veces me preocupa profundamente cuando oigo predicaciones que hablan del pecador y hablan de una forma marroneando al pecador, cuando no olvidemos que yo era un pecador. Y yo digo, si yo escucho un sermón así, yo dudo que me convertiría, aunque hable la verdad, porque yo me pongo en el zapato. Yo me pongo en el zapato de gente que están luchando, están lidiando con cuestiones internas, y a eso se suma que el enemigo quiere obstaculizar su llegada a Jesucristo. Son luchas terribles. Yo no puedo llegar a ellos sin compasión. Jesús, cuando se acercó a las multitudes, dice, y tuvo compasión de ellos. Y es el Hijo de Dios. Y él les hablaba yo. Y que dijo cosas fuertes, claro que sí. Pero déjeme decir una cosa. Ahora me quedan unos minutos, vamos al segundo mensaje que tenía que el atalaya comunicar. Y Jesús también muchas veces fue fuerte, pero ¿sabe con quién fue fuerte? Con los que sabían la palabra de Dios. Con los que se suponía que sabían cómo conducirse delante de Dios, porque tenían la palabra en sus manos, la estudiaban y la leían. El segundo mensaje que este atalaya tenía como responsabilidad era hablarle a los justos. Así que el atalaya tenía que ser alguien que hablara y advirtiera tanto a los pecadores como también a aquellos que eran justos. Y leo el verso 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no le librará el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día en que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad la que hizo. Dios mío, aquí ahora la cosa se pone difícil. Les decía que Jesucristo fue bastante fuerte con aquellos que sabían la palabra, y aquí no es diferente. Algunas consideraciones rápido concerniente a esta lectura. Hemos dicho que el atalaya advierte también a los justos. ¿Y de qué les advierte? Primero, les advierte a que vivan una vida de continua obediencia a Dios. Si algo tenemos que insistir es, hermano, esfuérzate. Hermano, camina en pos del Señor. Que nada te detenga. Mire, Israel tuvo un problema, y Judá también sobre todo. Es que habían promesas de Dios sobre sus vidas. Dios había dado promesas poderosísimas. Y muchas veces ellos se confiaban en esas promesas. Y no es que no nos confiemos, es que tenemos que confiar en las promesas de Dios. Pero no ampararnos en que yo tengo una bendición sobre mí y hacer lo que me dé la gana. Y vivir como Dios no me pide que viva. ¿Por qué? Porque por más promesas que tenga, estoy invalidando esa palabra hacia mi vida, no a Dios. Él cumplirá, Él es fiel. ¿Quién es el infiel? Soy yo. Y muchas veces Dios le advirtió a Israel, vuélvete al camino, vuélvete a mí. ¿Y sabe qué empeoró esto muchas veces? Que se levantaron falsos profetas a decir, no, tú estás bien, sigue haciéndolo así. Dios no te va a hacer nada, nada va a ocurrir. De manera que esto trajo una peor condición al pueblo. Y le dicen, no. Si tú vives una vida justa, gloria a Dios,
qué bueno, pero no creas que si llevas 20 años sirviendo al Señor, pues tienes 20 años acumulados, así que de vez en cuando una cañita al aire, hasta tal cosa, no, porque ya voy a estar cubierto de esos 20 años. O como decía, a ver, yo recordaba, ¿verdad?, a un familiar que me hacía reír mucho con esto, ¿verdad? Y yo sé que él lo decía de broma, él sabía que esto no era verdad, pero él decía estas cosas. Le decía, bueno, cuando mamá muera, pues yo voy a estar pendiente, cuando se vaya para el cielo, para agajarme de las faldas de ella, porque entonces así yo también me soy salvo, ¿no? Y yo sé que era una broma que él decía, él sabía que eso no era cierto, pero créanme, hay quienes piensan, no importa, Dios me ama tanto que me va a perdonar. Mire, le voy a leer un pasaje esto es Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2, verso 16, verso 12 al 16. Por tanto, amados míos, Filipenses 2, 12 al 16. Por tanto, amados míos, escuche bien, como siempre habéis que obedecido. Está asumiendo ya que somos obedientes. La iglesia de Filipo, una iglesia muy, muy obediente. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con ¿qué? Con temor y temblor. Entonces Pablo dice, esto es como el muchacho, ¿verdad? Nosotros, no el muchacho, nosotros. ¿Cuántas veces cuando mamá no estaba presente, usted hacía las maldades que no hacía si su mamá estuviera qué? O su papá, ¿verdad? Presente. Porque sabía que si estaban ellos presentes, ¿qué iba a tener usted? ¿Un qué? ¿Verdad? Una buena nalgada en el mejor de los casos. En el peor, un cablazo, un tablazo, un barazo y no sé qué cosa a usted le dieron, pero a mí me dieron un par de esas cosas, ¿sabe? Así que Pablo dice, miren, pórtense bien. Si estoy presente, háganlo bien. Pero si no lo estoy, háganlo, porque tienen que ocuparse de ¿qué? De su salvación. No juegue con esto. No juegue con esto. Porque dice, adviérteles, porque si tú pecas, entonces tu justicia pasada se queda en cero. Pero hay algo importante a esto. Es que el Señor no deja ningún cabo suelto, ¿sabe? Los atalayas advierten con firmeza y con amor. Porque si yo, siendo un creyente, yo cometo un pecado, yo tengo un recurso para ir. Mire, tengo hermanos aquí. Yo espero que aquí todos sean así conmigo, ¿sabe? Si usted un día me ve andando torcido, y pastor, usted está haciendo tal cosa, no vaya a contárselo a 50, no, venga donde mí, aquí de mí. ¿Sabe? Un paréntesis. A veces hemos escuchado, y ya que estoy hablando de pastores, escándalos que han estremecido la iglesia, de líderes. Y eso nos duele profundamente, nos duele. Pero la pregunta es que no hubo nadie, no hubo un atalaya en el camino que la advirtiera. ¿Sabe qué ha pasado muchas veces? Como es el pastor, yo no me atrevo a decirle nada. Como es el líder, yo me avergonzaría de decirle. Miren, hermanos, pierda la vergüenza en ese sentido. Si usted ama a esa persona, si usted ama a ese líder, si usted ama a ese pastor, usted ama a ese hermano, acérquesele, sea un atalaya, adviértale. Mire, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué verso rico, hermano, qué verso rico. Porque ahí está el ABC de qué debo hacer y cómo debo hacerlo. Aquí dice que es mi responsabilidad. Si yo veo que algo está ocurriendo,
voy a decir algo aquí ahora, que me vino a la mente ahora, no sé si es de Dios o es de mi carne. Pero ¿cuántas veces usted accesa a Facebook y ve un comentario de alguien? No se ponga a discutir por allí lo que usted leyó. No. Si le preocupó lo que usted leyó allí, porque ¿sabe qué? Hay veces que en lo que decimos y en lo que hablamos y en lo que escribimos revelamos el estado de nuestro corazón. Y muchas veces no es un estado perpetuo, es que pasó algo y en ese momento... Y yo tengo un problema grande también con eso. Si yo tengo un problema con mi corazón, me pasó algo, no lo ponga en Facebook. Esa es la otra parte también. Pero ya ese es otro sermón. Estoy hablando de los que advierten ahora. Pues mire, si le preocupó, llame. Hermano, observé tal cosa, me preocupa lo que dijiste. ¿Qué te está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? Porque si alguno dice, es sorprendido en una falta, si yo soy espiritual, yo debo que con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. No voy a estar con el espíritu del juez. De mansedumbre. Porque yo también soy débil. Y yo puedo también estar en la misma situación. Y cuando yo comienzo a trabajar esto desde la perspectiva de que yo puedo ser el que está allá, entonces voy a tener misericordia. Pero tengo que hablarlo. Y yo agradecería y agradezco profundamente que usted, si me ama y ve que yo estoy andando torcido, usted venga donde mi pastor. Yo te amo y yo tengo que decirte algo con todo mi corazón. ¿Qué te está pasando, pastor? ¿En qué te puedo ayudar? Venga así, ¿sabe? Venga así. No venga a decirme, pastor, ¿cómo es posible que usted siendo un hombre de Dios? No, así no venga, por favor. Aleluya. Pero cuántas veces pienso yo y argumento que cuántas situaciones difíciles y escandalosas se pudieron haber evitado si alguien hubiese ido a esa persona. Aleluya, hermanos, otra vez me voy a quedar corto aquí, pero bueno, cierro con esto. El atalaya tiene que hablarle tanto al pecador como también al Hijo de Dios, porque Dios es justo. Dios es tan justo que si un pecador viene con un paquete de pecados tan grande que puede pensar que no puede ser resuelto y viene al Señor, Él dice, te los perdono. Me olvido de ellos. No tengo memoria de ellos. Eres nueva criatura, levántate. Pero del otro lado, pasa igual. Si yo peco ante el Señor y no me arrepiento, pues entonces usted que Dios diría, no, como tú eres lindo, pues aquel que era pecador, aquel va a ser bien de severo y contigo te voy a dejar tranquilo. No. Es lo mismo. Entonces todo lo que hice viene a ser como polvo. Pero ahora hay algo importante. Hay un mensaje importante. Primera de Juan, capítulo 1, versos de 5 al 10, y con esto termino. Este es el mensaje, vea, un heraldo, un atalaya, Juan. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Voz de atalaya. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, estamos ¿qué? Mintiendo, porque no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Él unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos, ¿quiénes? Nosotros, que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ni el pecador está irremediablemente perdido, ni el justo que peca está, amén, descartado. No, siempre hay una gracia de Dios que oportunamente está presente ante nosotros y que debemos recurrir a ella
tanto unos como otros, tenemos esa puerta abierta. La puerta de la confesión y del arrepentimiento. ¿Está dispuesta? Por eso es que a ella tenemos que correr, tanto unos como otros, para alcanzar la gracia y el perdón de Dios. Y esto no se puede postergar. Si yo fallé, si yo pequé ante el Señor, hay una puerta abierta que se llama confesión y arrepentimiento. Y tras de ella está el perdón y la gracia de Dios. Si yo, amén, he fallado ante el Señor, debo correr de inmediato. De hecho, en la Biblia hay una ilustración para esto. Cuando Dios estableció la nación de Israel, había unas ciudades muy interesantes, llamadas ciudades de refugio. Si alguien hacía algo, mataba a alguien, cometía una falta y lo iban a matar, él tenía que salir corriendo, porque el único lugar donde no lo matarían es si alcanzaba a entrar por la puerta de la ciudad de refugio. Mientras estuviese allí, estaba amparado por las leyes protectoras de esa ciudad. Así pasa hoy, hermanos. Hay una ciudad de refugio que se llama Jesús, que está ahí al lado de usted, al lado mío, dispuesto a que corras, a que corramos a Él, porque es lo que quiere que vivamos, que vivamos. Tanto los pecadores que están sin Jesús, hay una oportunidad para ellos. Y los pecadores que están en Cristo, que también pecan, pues también. Aleluya. Porque somos pecadores lavados por la sangre de Jesús. Y queremos estar bajo la cubierta de esa sangre todo el tiempo. Y si por alguna razón hice algo que no agrada a Dios, y dice, pastor, ¿eso puede pasar? Claro que sí, hermanos. El enemigo anda tentando a la humanidad continuamente. Y sus dardos son lanzados en los momentos de vulnerabilidad del ser humano. ¿Y cuáles son esos momentos? Un coraje, una frustración, un momento difícil. Por eso es que en esos momentos tenemos que pedir la gracia de Dios, ser cubiertos y tener gente a nuestro lado que nos curen en oración. Porque hay veces que hay momentos en la vida que ni siquiera puedes orar y necesitas de alguien que te acompañe en ese momento. Nos ha pasado a todos. Por eso es que hay que recurrir a esa puerta. Y Dios bendiga a los atalayas que están ahí, no para condenar, sino para asistirnos en estos momentos y conducirnos en amor y misericordia al lugar correcto. Dios bendiga la iglesia que es atalaya. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gloria y honra en esta mañana y te agradezco profundamente este tiempo, este espacio, Señor, cuando tú hablas a nuestra vida. Ayúdame a ser ese atalaya que tú quieres que yo sea. Ayúdame, Señor, a ocupar el lugar estratégico. Y cada hermano, cada persona, ya sea en el hogar, en el trabajo, en la escuela, la universidad, Dios mío, la iglesia, el empleo, Señor. Padre, hay tantos escenarios donde estamos puestos con autoridad. Estamos puestos allí, Señor, como representantes tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre, para aprovechar cada oportunidad que se abre, cada espacio que se abre, para proclamar y anunciar tanto la advertencia como también, Señor, Padre Celestial, esa palabra de reconciliación. Hay espacio para hacerlo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pido que por un momento te pongas de pie. Gloria al Señor. Piden la oración. Diana y Walter Vázquez piden oración por salud. Oramos por aquellos que están viéndonos a través de la internet. Y la primera oración que queremos hacer, aleluya, como atalayas, es decirle a aquella persona que se apartó del Señor o que todavía no ha establecido una relación con Cristo. ¿Cómo se establece? Confesando el nombre de Jesús,
Romanos capítulo 10 dice claramente que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, allí la palabra dice, somos salvos. La salvación se adquiere por creer y confesar el nombre de Jesús. Eso nos pone en una relación con Dios. Si hay alguien en la audiencia, hay alguien que todavía no ha confesado a Jesús, sencillamente parece algo sorprendentemente sencillo, pero es sorprendentemente poderoso. Si tú confiesas a Jesús y ahí en tu corazón dices, Cristo, he oído tu palabra. He oído tu palabra que me habla y me dice que mis pecados tienen perdón, que mi vida tiene remedio, que no tengo que seguir viviendo la vida que vivo, que tanto dolor y sufrimiento me trae. He oído decir que tú quieres que yo vivas. Y me han dicho y he oído decir que es a través de Jesús. Y yo quiero esta mañana rendir mi vida a Jesús. Y quiero decir esta mañana con mi boca, Jesús, creo en ti. Sálvame, perdóname, límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Haz esa oración. Y luego, cuando ores así, acércate a alguien y dile, yo oré esta mañana la oración que el pastor estaba haciendo. Es importante que lo digas porque queremos saber, queremos ayudarte ahora a que puedas crecer en el Señor. Y también si yo como cristiano, que sirvo al Señor en mis luchas diarias, en mis momentos difíciles y aún en esta condición, también quizás he pecado ante el Señor. También hay una oración que hacer. Padre, Padre, como dijo aquel hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, límpiame con tu sangre. Limpia, oh Dios, con tu bendita sangre esto o aquello, y el nombre lo pones tú, el espacio lo llenas tú. Tú conoces en qué fallaste, pero hay gracia de Dios. Levántate en el nombre de Cristo. Levántate en el nombre de Jesús. Vive bajo el amparo del Altísimo. Padre Santo y Padre Bueno, te pedimos que tú bendigas, oh Dios, cada vida. Si estás enfermo en esta mañana, ahí donde tú estás, pon la mano en el lugar afectado. Si es tu garganta, tu estómago, tu corazón, tu circulación, amén, tócate la parte del cuerpo. Aleluya, vamos a orar en el nombre de Jesús. Ahí en tu hogar también, ahí en tu hogar, gloria al Señor. A Diana, Walter, ahí donde están, pongan la mano, pongan el papel, el diagnóstico de lo que dijo el médico. Padre, en el nombre de Cristo oramos en este momento. Creemos que tú eres el Dios que haces milagros. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Eres Jehová nuestro sanador y nuestro salvador. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo y por tus llagas, oh Dios, tu palabra dice, fuimos curados y sanados. Hablamos, Señor, en tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, a ese diagnóstico, a esa enfermedad, le echamos fuera en el nombre de Jesús. Ahora mismo ese órgano reciba vida, ese tejido reciba vida. Oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, toca el cuerpo enfermo ahora mismo. Di la palabra ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Y aquí presentes y a la distancia, tú harás el milagro para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.